Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Mis hermanos, vivimos una actualidad llena de dolor. Todo tiene que ver con adversidad, con pérdidas, con noticias de las feas. Pero hay otro tipo de adversidades, hay otro tipo de aflicciones, hay otro tipo de tragedias que como creyentes no tenemos en cuenta. Y en esta noche quiero que reflexionemos, mis hermanos, con respecto a esta adversidad que provoca algo que no tenemos en cuenta. Un corazón que no se conmueve ante la presencia de Dios. Cuando un corazón no se conmueve ante la presencia de Jesús, desencadena en tragedia, desencadena en adversidad, desencadena en dolor. Y si no se conmueve, es porque en ese corazón hay incredulidad. Es por esto que vamos a comenzar viendo hombres que sí se conmovieron ante la presencia de Dios. Lucas 5, ahí donde estás, por favor, te pido que abras tu Biblia en Lucas 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice en el versículo 2 que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, la de Pedro, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En el versículo 4 dice que cuando terminó de hablar dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Claro, el Señor le dice: boga mar adentro, echad las redes, y Pedro, desde su experiencia de hombre de pesca, un hombre de pesca de toda la vida, por supuesto que tenía experiencia en el mar y sabía si había pesca o no había pesca, la tenía re clara. Pedro se sincera: maestro, toda la noche estuvimos pero no hay pesca. No obstante, muestra respeto por Jesús, muestra obediencia. Porque desde el punto de vista humano, Pedro sabía que no había pesca. Y dice: y habiéndolo hecho, bogó mar adentro como el Señor le dijo, echó las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro le creyó. Eso es hermoso. Y hace que yo te pregunte en esta noche: ¿tú le crees a Jesús? Pedro le creyó. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando el Señor entrega bendición, siempre entrega mucho. Por esto es que leemos que las barcas, era tanta la bendición, era tanto el pescado, que las barcas se hundían. Había llegado la recompensa de Pedro. Y todo esto, hermanos, todo esto que leí es para llegar aquí al versículo en el que realmente quiero enfocarme. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se postró ante él. ¿Saben por qué? Porque Simón Pedro se conmovió ante la presencia de Jesús. Quiero leerte Primera de Samuel 16. Porque Jehová, le dijo el Señor a Samuel, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los corazones de los hombres y de las mujeres que viven para Dios, que están en el camino de Dios, caen de rodillas, se conmueven ante la presencia de Dios, se arrepienten de sus pecados. No solo se arrepienten de los pecados y se conmueven, sino que se apartan del pecado. Muy lejanos están de Dios aquellos que ante la presencia de Dios lo niegan, o cuando están frente al Señor se llenan de soberbia. Y como terminó lo de la pesca, y cuando trajeron a tierra las barcas llenitas de pescado, mis hermanos, se hundían de la cantidad de pescado. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Esto únicamente ocurre cuando un corazón se conmueve ante la presencia de Jesús. La pregunta es, mis hermanos, ¿ustedes se conmueven ante la presencia de Jesús? Tenemos otro hombre más, y este sí que llama mucho la atención, ¿no? Porque este la había embarrado y mucho. Lo podemos encontrar en Hechos 9. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, dice mi Biblia, y lo voy a repetir, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Su corazón se conmovió ante la presencia de Jesús, cayó a tierra, y me encanta porque Señor lo reconoció como su rey, rey de reyes, señor de señores. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pedro, dejándolo todo, le siguió. Y ahora, alguien que odiaba a Cristo se había caído a tierra y le estaba reconociendo como su rey. Y estaba diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dame todas las órdenes que sean necesarias. Esos son los corazones que Dios busca. Los corazones que son capaces de conmoverse y cambiar y dejarlo por Él, para Él y en Él. Ahora voy a hablarte de mi propia experiencia como pastora y mi experiencia en los años en Cristo. Mis hermanos, no todos los corazones se conmueven ante Dios.
Tristemente lo digo, no todos los corazones se conmueven ante Dios. Isaías 54 dice en el versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Sí, las montañas tiemblan, los collados tiemblan, se mueven, pero mis hermanos, hay hombres que no se conmueven ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tienen al amado enfrente, lo tienen ahí y responden tan fríamente. Más de una vez, hermanos en Cristo, me han provocado espanto, por no decirles horror, cuando los veo tan fríos, inconmovibles ante la presencia de Jesús. En Marcos 12 me lo respondió. Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero volvemos al 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Iglesia, para ti, ¿el Señor es uno solo? La palabra de Dios dice que el Señor es uno solo. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es por eso que tenemos en las iglesias tantos hermanitos con corazones que no se conmueven, porque no han entendido que Dios es uno solo y que no pueden tener a Dios, al Dios verdadero y todopoderoso, más otro Dios u otros dioses. Pero hay cristianos que tienen Dios, sí, pero van detrás de sus afanes. ¿Por qué Dios con D minúscula abandonas al Dios vivo y verdadero y todopoderoso? El Señor Jesucristo también hace preguntas con respuestas. Lucas 6:46. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Toda congregación, mis hermanos, tiene un sector cementerio. Sí, en las iglesias cristianas hay un sector cementerio y me comprometo con lo que estoy diciendo. Jesús lo supo graficar. Mateo 23, versículo 27. Ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No hay fracaso peor para el creyente que el volverse un religioso, por fuera tener una fachada, pero por dentro oler a repodrido, a muerte y a podredumbre. El apóstol Pablo escribió ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los fariseos, los escribas, los religiosos estaban frente a Dios y sin embargo no lo veían. Y encima lo toreaban. ¿Con qué autoridad? Lo desafiaban. El apóstol Pablo sigue en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y termina el versículo diciendo, todo fue creado por medio de él y para él. Y me encanta lo que dice el versículo 17. Y todas las cosas en él subsisten. Esto es Jesús.
Pregunta, mis hermanos, ¿dónde estaba puesto el corazón de estos hombres? No hay nada peor que la incredulidad. Porque la incredulidad le abre grietas a la duda, ¿sí? La incredulidad le abre grietas a la duda y el demonio aprovecha a sembrar duda porque duda, incredulidad te condenan y te hacen ver desagradable ante los ojos de Dios. Voy a leerte rápidamente algunos versículos que hablan de esta incredulidad, ¿no? De esta incredulidad de estos hombres y mujeres que dicen que son hombres de Dios y que no se conmueven. Números 14:11, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Salmo 78:32. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Juan 5:38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, que no creéis en aquel que él envió. Hechos 14:2. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los hijos de los gentiles contra los hermanos. 78:22, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe. Primera de Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, el apóstol Pablo habla, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Es que aún no se conmueve ante su presencia? Pedro se sintió indigno de estar cerca de Jesús, su pecado le avergonzaba. Pero dejó todo, barcas y redes, y le siguió. De Saulo a Pablo, el Cristo que él odiaba se apareció y cayó a sus pies, cayó en tierra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La maravillosa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que quizá jamás la hiciste a Jesús. Te postraste ante Jesús y le dijiste, le preguntaste, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. ¿Se lo dijiste alguna vez? ¿Quieren saber cómo piensa un corazón que fue conmovido por Dios? En el Salmo 101. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Hola, yo soy Ibi Sicardo y soy la adoradora de Sabiduría Divina. Te invito a que nos busques en YouTube y que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestras adoraciones y nuestros covers. Suscríbete. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo